Sabe que en cuanto el pastor me motivó, me impulsó a poder compartir algo con usted en esta noche, el Señor me dio un mensaje directo, pero súper directo. Y el Señor me habló: despertá, despertate, despertate. Y sabe que yo pensé en esto, busqué en mi mente, busqué en lo que aprendimos de la Biblia, busqué en qué pasajes podían llegar a ser los más indicados, porque cuando Dios da una palabra, Dios da el contexto, da los pasajes, y Dios apunta a tu corazón, apunta a mi corazón. Y sé que es una palabra que es un desafío para todos nosotros. ¿Y saben qué me imaginé? Me imaginé cuando uno está dormido. Cuando uno está dormido tiene hasta sueños que parecen reales. ¿No? Que le pasó estar dormido y de repente estar soñando, y cuando te despertás decís, parecía que lo estaba viviendo de verdad, pero era un sueño. Si era un sueño muy malo, te despertaste y dijiste, wow, menos mal que era un sueño, y te despertaste. Y fue un gran alivio despertarte. Pero cuando estás soñando algo lindo, aún algo que es incomprensible, como volar. Yo sueño mucho que vuelo. Vuelo despierto y vuelo dormido. Y vuelo. Y es tan lindo volar, estando dormido, pero cuando me despierto, realmente tengo un pequeño periodo de tristeza porque era un sueño. Y cuando me despierto, después de haber soñado que vuelo, tengo un pequeño momento de inestabilidad diciendo, wow, qué bueno sería volar. Qué bueno, realmente qué bueno sería hacerlo. Pero sabe que hay un montón de gente que sueña despierta, pero está dormida. Sueña despierta, pero está dormida. Y sabe que hay un montón de cosas que suceden en nuestra vida que solo la voz del Señor puede despertarnos. Esto se lo digo entre paréntesis, después de la prédica de Roque de hoy, yo me inquieté acerca de eso también, del Valle de los Huesos Secos, y de cómo la palabra profética declarada puede traer a esos huesos secos toda una cantidad de milagros que culmina con el Espíritu que da vida a esos huesos secos transformados en seres humanos. Pero en realidad el final de ese milagro es el comienzo del plan de Dios con ese ejército. Y podía leer en palabras de Isaías, donde el profeta le decía en palabra de Dios al pueblo, despiértate tú que estás muerto, Israel. Y Dios te traerá de ese lugar de mortandad a vida. Y habla de que tus enemigos jamás pisotearán tu territorio. Y saben que cuando pasa eso, cuando despertamos, nos damos cuenta de un montón de cosas. Caemos en la realidad. Cuando nos despertamos estando dormidos, nos damos cuenta de que esa pesadilla terminó, o de que ese gran sueño, hermoso sueño, realmente solo fue un sueño. Y Dios llama a la gente a despertarse. En algún momento nos llegamos a dormir. En algún momento nos dormimos. Miren, en Efesios 5:14 dice, la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te dará luz. ¿Cuántos dicen amén? Despiértate tú que duermes. ¿Saben que los que estamos sin Cristo, los que estábamos sin Cristo, teníamos muerte? Estábamos vivos, pero estábamos muertos. Éramos personas que corría sangre por nuestras venas, pero espiritualmente estábamos muertos. Entonces nunca nuestro corazón podía sentir con la sensibilidad que Dios quería que sintamos, porque nuestros pensamientos estaban dirigidos solamente por hacer el mal y hacer el menos bien que podríamos, porque no estábamos impulsados a hacer el bien en nuestro cuerpo carnal. Por eso Pablo siempre decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él decía, con mi cuerpo sirvo al pecado, pero con mi mente sirvo a Cristo.
Porque cuando alguien se convierte al Evangelio y realmente le deja al Espíritu Santo obrar en su corazón, lo que sucede es que pone un nuevo espíritu en él y sus pensamientos son renovados y con su mente sirve a Cristo. Y aunque el cuerpo solo esté impulsado al pecado, la mente que comanda al cuerpo le dice no. Y sujeta todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Solamente se puede hacer eso cuando estamos despiertos. Despiertos. Cuando estamos bien atentos a lo que sucede. Cuando entendemos la realidad de las cosas y comprendemos que la verdad es lo que nos puede guiar en este camino. El apóstol Pablo le decía a los efesios, miren, en realidad necesitamos encontrar que la luz de Dios nos ilumine. Necesitamos entregarnos por completo a la luz de Dios para que esa luz de Dios nos ayude a vivir en luz. Y cuando estamos en luz, realmente no estamos dormidos, estamos despiertos. ¿Sabe que hace un tiempo, algunos meses o un año más o menos, una joven nos contó así qué pasó en su vida? Y lo que nos dijo fue, porque ella vino siendo adolescente a la iglesia y de repente un día dejó de venir. Y dejó de venir, pasaron años y ahora está acá con nosotros y está en el reino de los cielos y está queriendo comprometerse cada día con el Señor. Pero cuando le preguntamos ¿y por qué te fuiste? ¿Por cuál fue la causa de que te hayas apartado del Señor primero y luego de la iglesia? Y la respuesta fue, te soy sincera, no sé cómo me fui. De repente un día dejé de venir a la iglesia. Y yo pensando en esto decía, es uno de los ejemplos de esto de me dormí. Iba y me dormí. No sé qué pasó, que iba en el micro, cuando se fueron alguna vez de viaje en el micro, se quedaron dormidos y se despertaron en la terminal. ¿Nunca les pasó? Tomarse un micro, quedarte dormido en el micro y pasarte la parada y llegar a otro lugar y cuando te despertaste dijiste, nunca me di cuenta de que me quedé dormido. Porque no es que estabas luchando con el sueño, sino que te quedaste dormido. ¿Sabe que hay un medicamento que toma la gente que se llama somníferos? Que son pastillas que toman para ayudar a dormir. Son medicamentos para inducir, ¿cómo le puedo decir? Se intenta adormecer el sistema nervioso, se baja un poco los decibeles y la gente con eso quizás se encuentre la tranquilidad para finalmente dormir a la noche, en el momento donde no puede dormir. Pero también hay otro que para los que son amantes de las películas esas de espías y todo eso, ¿vieron? Cuando la típica escena del hombre que tiene un algodón en la mano con cloroformo, ¿vieron? Y viene así el malo y le hace ¡pum! Y la persona así y se queda dormida. ¿Vieron eso? ¿Saben que hay veces que en realidad hay cosas en la vida que nos adormecen a la fuerza? Son enemigos que vienen sutilmente, no nos damos cuenta, están entre nosotros. Y un día, en el momento menos pensado, que creemos que tenemos el control de todo, no creemos que nada nos salga mal, y de repente en un momento aparece esa mano con cloroformo y se nos posa en la nariz y la boca y no nos deja respirar más que algo que nos adormece y finalmente estamos dormidos. Y seguimos viviendo, pero realmente estamos dormidos. ¿Sabe que de alguna manera esto le pasa a mucha gente? Le pasa a mucha gente. Decisiones que tomamos que sin darnos cuenta son somníferos que nos tomamos o son puertas que dejamos abiertas para que enemigos de nuestra alma vengan, enemigos del propósito de Dios vengan y nos encajen la mano con cloroformo y al final terminamos dormidos fuera del propósito de Dios. Si estás acá es porque Dios te trajo. Si estamos acá es porque el Señor nos trajo, más allá de nuestra rutina de los domingos, el Señor viene a intentar darnos esta palabra, despertate, despierta tú que duermes, pero le agrega, levántate de los muertos. Y déjeme un poquito hablarle de esto de levántate de los muertos. Dice que el que está en pecado está muerto sin Dios, está muerto en delitos y pecados, muerto, su espíritu está muerto, separado de Dios, está muerto. Al nacer es un ser inocente y por su inocencia puede llegar a ir al cielo, pero cuando el niño comienza a tener conciencia de pecado,
comienza su espíritu muerto a cobrar vida muerto. ¿Me explico lo que quiero decir? Y comienza a hacer acciones malvadas. Comienza a hacer acciones adrede, y eso es lo que lo condena. Y al final la naturaleza pecaminosa de cada ser humano lo lleva a la condenación, hasta que aparece Cristo. Y aparece el Espíritu Santo y trae vida a ese espíritu muerto en delitos y pecados. Y en el bautismo somos sepultados. Y así como Cristo resucitó por el poder de la gloria de Dios, así también nosotros podemos resucitar a una nueva vida. ¿Puede decir amén? Pero cuando eso sucede, es porque realmente un día le dimos al Señor el lugar en nuestro corazón. Y cuando eso sucede, lo que sucede dentro se manifiesta por fuera. Pero cuando estamos dormidos, solamente pensamos en lo de afuera, porque por dentro estamos dormidos. Lo de afuera nos condiciona. Nuestras apariencias no nos hacen enfocarnos en cómo está nuestro interior. Y al final, la careta es lo que domina nuestra vida. Pero cuando estamos despiertos desde dentro hacia afuera. Cuando estamos despiertos, lo secreto se transforma en lo público. Porque en tu vida secreta te das cuenta de que todo lo que haces en secreto se recompensará en público. Y sabe que cuando recibís una palabra del Señor así, sabés que es un desafío para tu vida, pero sabés que es un llamado de atención. Es la palabra del atalaya que está mirando al enemigo y te dice, despierta, próximamente va a haber batalla. Porque si el Señor, hoy a la mañana para los que estuvieron, recibiera una palabra del Señor que decía, huesos secos, revivan, haya tendones, haya músculos, huesos, piel, espíritu de los cuatro vientos, dale vida a esos huesos secos. Es para cumplir un propósito en Dios. Y quiero hablarle de dos cosas específicamente que son somníferos o son enemigos que vienen con cloroformo a querer hacernos dormir. Y eso se encuentra en la parábola del sembrador, solamente en dos partes. Mateo capítulo 13 es uno de los capítulos que habla de la parábola del sembrador. Y si recuerda, la parábola del sembrador habla de alguien que salió a sembrar y su semilla cayó en una parte junto al camino, pero vinieron las aves de los cielos y se la llevaron. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos la ahogaron cuando creció. Otra parte cayó entre las piedras, pero al crecer no tuvo raíz porque no había tierra y duró muy poco tiempo y se secó. Y nadie comprendió en sí qué significaba la parábola, y el Señor, estando con sus discípulos, les explica lo que significa específicamente la parábola. Y en el versículo 20 dice así, Mateo 13, 20. Las semillas sobre la tierra rocosa, o sea, sobre las rocas, representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. Escuche, en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Así que no producen ningún fruto. Yo no quiero caer entre espinos. Yo no quiero que la palabra del Señor caiga entre piedras. Pero ¿saben? Nosotros no somos la planta. Nosotros somos el territorio donde cae la planta. Entonces yo te voy a preguntar, ¿en tu vida hay espinos? ¿En tu vida hay rocas? ¿En tu vida hay espinos? ¿Sos muy sensible a los problemas? Cualquier cosa que pasa ya te da. Cualquier cosa que pasa ya te hace sentir desesperado, desesperada. ¿Te sentís perseguido por la fe? Miren, nadie que vea que tomaste buenas decisiones y sobre todo que tiene que ver con tu comunión con Dios, va a querer reaccionar completamente bien. Alguna pregunta te va a hacer, algún cuestionamiento te va a hacer, alguna indirecta te va a tirar, alguna persecución te van a hacer.
Porque si te comprometes completamente con el Señor Jesús y su palabra, la gente no va a estar totalmente de acuerdo. Los que son ateos no van a comprenderte. Los que sean ateos e impulsivos te van a odiar y te lo van a decir. La familia que no comprenda cómo venís a esa iglesia, van a de alguna manera hasta cortarte el rostro y distanciarse un poco de vos. Pero eso no es causa para que vos abandones al Señor. Esos son los enemigos que vienen y con sus comentarios, con sus indirectas, con sus pataditas de atrás, con sus habladurías, con sus chusmeríos, vienen a querer meterte cloroformo y hacer que esa semilla sea infructuosa, adormeciéndote. Viene una persona y a través de un comentario te deja una pastillita, un somnífero, y te lo pone allí. Aparece un problema, alguien viene y te abre los ojos en mal, te aviva de algo de mala manera, algo malo, o te dice algo que no, ¿cómo vas a poder hacer eso? Y vos decís, no, yo la verdad es que no me merezco a Dios. Yo no me merezco ir a la iglesia, no me merezco estar comprometido con el Señor. Y los espinos son los problemas y las ansiedades y las riquezas. Acá el Señor nos está diciendo que la riqueza te va a aniquilar, sino el afán por la riqueza. Llega un momento en que estamos bien despiertos con el Señor, tenemos vida. Juan Vicente siempre dice, ¿no?, que lo primero que Dios erradica de una vida es la pobreza. No solamente la pobreza económica, habla de la pobreza de mente, la pobreza intelectual, la pobreza emocional. Yo cuando me convertí no podía decirle te amo a mi mamá, no podía decirle te amo, no podía decirle te amo a nadie, ni siquiera a alguien que me gustaba, no podía decírselo, no podía decirme a mí mismo me amo, yo me amo, no de orgullo, me amo de amar a uno mismo para amar a los demás. No podía decirlo y estuve algunos pequeños años intentando que Dios trabaje en mí para poder decirle a alguien te amo. Por ahí vos te identificás con esto y me decís a mí me cuesta, quizás no te amo, pero me cuesta alguna cosa, me cuesta expresarme, soy pobre emocionalmente, sentimentalmente soy muy pobre. Dios puede darte vida, Dios puede ayudarte a salir de ese pozo de la desesperación, de tu pobreza. Él erradica la pobreza. Pero llega un momento cuando ya estamos sanos, cuando ya no hay enfermedad, cuando realmente Dios nos sacó de la pobreza y nos puso en el camino de la prosperidad del Evangelio, no el Evangelio de la prosperidad de todas las áreas de tu vida, como prospera tu alma, como dice el libro de Primera de Juan, que comenzamos a transitar en ese camino de la prosperidad. Y quizás esa palabra que fue sembrada en nosotros, esa palabra que nos despertó un día de los muertos, de repente comenzamos a desenfocarnos, comenzamos a irnos del camino, comenzamos a mirar lo que no teníamos que ver, empezamos a dejar de mirar al cielo, empezamos a mirar a nuestro alrededor y realmente somos ahogados por todo lo demás. Recuerde que el Señor le dijo al rico, dejad todo lo que tenés y dalo a los pobres y vení y seguime. Y recuerde que Zaqueo no necesitó que le diga nada a Jesús. Directamente Zaqueo le dijo, Señor, todo lo que tengo, la mitad se lo doy a los pobres. Ya estaban en la cola haciendo, ¿no? Tocando la puerta a todos los pobres. Escucharon y estaban ahí. Y dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Quién hace eso? ¿Qué pasó con Zaqueo? Despertó. Zaqueo despertó, se dio cuenta de que todo lo que tiene ahorrado en el colchón, en el ropero, en el cajón, en el banco, todo no tenía sentido en su afán y su ansiedad, en el orgullo de la riqueza. Quizás se dio cuenta de que por hacerse rico o por intentar crecer económicamente, en esa prosperidad, en esa ansiedad de la vida, en la vanagloria de la vida, se dio cuenta de que no estuvo con sus hijos, no estuvo con su esposa, no estuvo con su familia, no buscó a Dios. Tuvo apariencia de buscar a Dios, pero era solo un sueño. Estaba dormido. Pero cuando viene la palabra del Señor, lo que hace es despertarte. ¿A qué? A la realidad, a lo que Dios quiere que veamos. Y cuando empezamos a ver lo que Dios quiere que veamos, empezamos a ver la real vida que Dios quiere que vivamos. Y cuando eso sucede, comienza a haber vida en nosotros. Vida. Vida, y esa vida se manifiesta y los demás son bendecidos. Y nuestros hijos tienen un padre. Nuestros hijos tienen una madre. ¿Sabe que hay un proverbio que dice que debemos tener la sabiduría? Dice, no te afanes por hacerte rico,
Y dice, si no ten la sabiduría para saber cuándo frenar. ¿Alguno se acuerda de ese pasaje? No te afanes por hacerte rico, sino ten la sabiduría para saber cuándo frenar. Cuándo decir basta. ¿Por qué? Porque la riqueza es un somnífero. Porque la prosperidad en demasía es cloroformo que te duerme. Que te duerme. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios te llamó a hacer? ¿Cuál fue la palabra que Dios te dio en algún momento en tu vida? Quizás vos me decís, mirá, yo hace poco que vengo a la iglesia y realmente nunca acepté al Señor. Hoy hubo acá bautismo. No sé si 8, 9, 10 personas se bautizaron. Públicamente le dijeron a toda la iglesia y a los familiares que vinieron a visitar la iglesia para verlos, para ver su decisión, le dijeron, mi vida hoy es del Señor, de ahora y para siempre. Promete ser fiel y servirle todos los días hasta que Él venga a buscarte, o sea, para siempre. Hasta que Él venga a buscarte, después eternamente con Él. Eso dice el pastor para que nosotros digamos, sí, prometo. Y de repente es una decisión. El día que, ¿cuántos tienen un anillo de oro en la mano? Levántenlo, a ver. Porque se casaron, perdón, Miren esas manos. Acá estamos. Tu anillo es un recordatorio de una decisión que tomaste, una única decisión que tomaste que va a durar hasta la muerte. Hasta la muerte, no importa lo que suceda. Este anillo nos recuerda lo que una vez tomamos, la decisión frente a Dios y los testigos. Pero ¿qué pasa? Nos adormecemos. En algún momento algo te hace dormirte. Y cuando estás dormido, comenzás a soñar cosas que no son lo que Dios quiere que sueñes. Entonces te haces ilusiones. ¿Será o no la mujer de Dios para mi vida? ¿Por qué no otra, aquella? ¿Saben qué es eso? Pesadillas, estando despierto. Hasta que despertás y el Señor te dice, ella es la mujer, regocíjate con ella. Toda tu vida. Y ahí es donde decís, estuve dormido. Hasta acá estuve dormido. Miren, hay noviazgos que vienen a la iglesia o gente que estaba juntada, por así decirlo, ¿no? Están juntos, todo, pero no están casadas. Y de repente ha pasado un montón. De repente viene el pastor y dicen, pastor, nos queremos casar. Bueno, dice, claro, lo casa. ¿Por qué? Porque, y antes le hubiera preguntado y dice, no, casarme no, ni loco, no, nos amamos, todos nos queremos, estamos juntos, pero no, casarse no. De repente algo les dice, necesitamos unir nuestras vidas porque nos amamos y en el propósito de Dios, Dios va a hacer algo con nosotros. No está bien lo que estamos haciendo, estar en, no sé cómo se diría, pero, y de repente se casan. ¿Quién hace eso? ¿La presión de la iglesia? No, el Espíritu Santo te motiva, Él pone en vos el querer como el hacer, pone la fe para poner por obra lo que la Biblia enseña. ¿Quién quiere ser buena tierra? Yo quiero ser buena tierra. Por eso necesito que Dios me despierte, porque las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. ¿Saben por qué Jesús compara a la palabra de Dios con una semilla? Porque la palabra de Dios es lo único que si es sembrado en vos, se multiplica. Se multiplica. La fe multiplica. Esa pequeña semilla transforma en un árbol inmenso como es un árbol de mostaza. Se multiplica. Se multiplica. Dios pone en vos una semilla para que te despiertes, tú que duermes, en tu matrimonio. Y de repente no tienes solamente el poder, la palabra de Dios, de restaurar tu amor para con ella y decir, bueno, ya te quiero. No, te quiero más que antes, te amo. Antes no podía decir ni siquiera te quiero. Y solamente decía yo también, que no es te amo, es decir, yo también. ¿Viste? Cuando te dice te amo, te dice ella, que a ella le encanta decir te amo, a la mujer le encanta decir te amo. Y vos le decís, yo también qué, decilo, dice ella, porque quiere escucharlo. Entonces le dice, yo también te amo, y a mí me costaba decir te amo. Hasta que un día fui a mamá y le dije, mamá, te amo, y me fui porque tenía una vergüenza. Y mamá me dijo, te amo. Y después dije, es posible, y después la llené de te amo a Marisol, y ahora quiere que le diga 20.000 te amo en todos los idiomas. ¿Es normal? Tendría que serlo, pero para muchos es muy difícil. ¿Y saben por qué? Porque están dormidos. Miren, han pasado por la iglesia personas con muchos talentos.
talentos y dones tremendos. Y en algún momento de su vida, su adolescencia, su juventud, su adultez, su prosperidad, la palabra no siguió multiplicándose. Apareció el cloroformo de la prosperidad, apareció el cloroformo de los problemas. Apareció, miren, algunos jóvenes, creo que no digo todos, pero un gran porcentaje de jóvenes, por haber elegido mal la motivación de la persona que le gustaba, se han dormido. Se han dormido. Porque es tan importante la decisión de saber con quién voy a compartir el resto de mi vida, que el propósito de Dios y los dones son irrevocables, pero si vos te dormís, el propósito de Dios no se va a cumplir en tu vida, Dios va a usar a otro. Pero en cuanto volvés en sí, en cuanto te despertás, te sacás la lagaña, te lavás un poco la cara, te cambiás las vestiduras y decís, voy a levantarme porque Dios quiere que esté bien despierto para Él. Te das cuenta, yo no sé si Roque, creo que predicó también de Esdras, ¿no? Los que estaban casados en matrimonios mixtos. ¿Qué eran matrimonios mixtos? Los judíos que estaban casados con mujeres del pueblo de alrededor. Y viene Esdras a personas que estaban casados hace años y hasta tenían hijos y les dice, ustedes están en pecado. ¿Por qué? Porque dormidos, olvidándose, comenzaron a soñar de que podían vivir sin hacer la voluntad de Dios. Y dormidos se pusieron de novio, después se casaron y después tuvieron hijos con personas que Dios no quería. Y cualquiera puede decir, qué impopular, qué contradictorio para con nuestras vidas, es el mensaje de Dios. Viene a decirnos que realmente, literalmente, destruyamos nuestra vida y comencemos una vida nueva. Pero cuando viene el Espíritu Santo, sea con un cuentito de Caperucita Roja, o sea con una palabra de exhortación firme y fuerte, el Espíritu Santo destruye nuestra barrera de incredulidad y comienza a moldearnos y a despertarnos. Nos despierta tranquilitos o nos despierta con un grito, ¡hey, arriba! Y cuando eso sucede, comenzamos a ver lo que Él quiere que veamos. Y el pueblo recibió una palabra por medio de Esdras y el pueblo le dijo a Esdras, hemos pecado. ¿Quién se lo mostró? El Señor. Porque cuando viene el Espíritu Santo te zamarrea o te da una palabrita suave al oído, un silbo apacible, pero el Señor viene a despertarte. Y a decirte, lo que hasta ahora viviste no es lo que yo quiero, pero hay una oportunidad de que cambies, de que despiertes, porque tengo un propósito con vos. Israel, despertate, levantate de los muertos. Efesios, levantate de los muertos, porque hay un propósito que quiero cumplir. Y todos los hombres dejaron a sus mujeres y despidieron a sus niños. Todos, si quieren decirlo de alguna manera, se divorciaron. Y nosotros no lo aplicamos literalmente desde el punto de vista de que tenés que divorciarte de tus esposas. Pero sí hay muchas esposas y nenitos que dejamos que crezcan en nuestra vida, estando dormidos. ¿Por qué? Porque un día dejé de venir a la iglesia. No, un día sigo viniendo a la iglesia, pero un día dejé de sentir pasión por las almas. Un día dejé de preocuparme por los demás, un día solamente empecé a pensar en mí, un día tiré la toalla y dije, más sí, que se arreglen ellos, yo hago mi vida, hago mi carpita, yo, el Señor, Elías y Moisés y me quedo acá en el monte. Sin embargo el Señor le dijo, vamos, descendamos, acá no nos tenemos que quedar. Cuando sucedió eso, creo que los apóstoles entendieron que el monte no era su lugar, era el valle de los huesos secos. Ese era el lugar donde Dios quería que estén, donde Jesús los había llamado. Pero dormirse es la tentación número 1 de nuestra vida. Todos los días que nos despertamos, quieren que nos durmamos, nuestros enemigos, quieren que nos adormezcamos, quieren meternos las manos y meternos ahí. Los que alguna vez dijeron, quiero dejar de pecar. Dios, siento las ganas de Dios de decir, Señor, basta, voy a dejar lo malo para abrazar lo bueno y empezar a hacer tu voluntad. Pero un día te dormiste, un día dijiste, no voy a la iglesia hoy, mirá, está tan lindo, no voy a ir a la iglesia. Y de repente viste algo en la tele, algo que en la tele motivó lo que estabas luchando, por lo que estabas luchando para dejar. Viste algo en la tele y motivó a hacerlo. Es como alguien que quiere dejar el cigarrillo y mira en la tele que andan 2 o 3 fumando así diciendo, oh, qué placer. ¿Para qué viste eso? Vino el enemigo, te mandó un somnífero ahí, te mandó un cloroformo y te dormiste y empezaste de vuelta, ¿por qué no?
Como David, que se adormeció, dijo, más sí, no salgo más a la batalla. Se puso en el tejado y miró y dijo, qué grande mi reino, el imperio que he formado. Y el orgullo lo hizo que le agarre altivez. Y lo primero que hizo fue mirar hacia abajo y ver a una mujer desnuda y desearla. Se durmió por un momento. ¿Y qué lo despertó? ¿Qué lo despertó? La voz del profeta, que vino y le dijo, eres tú, David. Ese, el del ejemplo de la ovejita y el cabrito, ese eres tú. Y Dios lo sabe. David se despertó y lo primero que quiso es humillarse, porque estando dormido se había enaltecido, le había agarrado orgullo y cuando se despertó se humilló. ¿Saben? Esto es lo que Dios me dio para decirnos a nosotros hoy. Y termino con Romanos capítulo 13, que es tremendo. Es tan directo. Capítulo 13, versículo 11 en adelante, dice así. Esto es aún más urgente. Diga conmigo urgente. Urgente, dígalo, urgente. Porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar formas de complacer los malos deseos. Cierre los ojos un momento, por favor. Podés escuchar la voz del Señor que te dice, despierta. Si la podés escuchar, es una voz muy directa a tu corazón. Él está apuntando a tu corazón y toca tus pensamientos y te dice, es posible, pero todo lo que hasta ahora estás viviendo, aunque no te des cuenta, es solo un sueño. Estás dormido, dormida. Si no aceptaste a Jesús como tu Salvador, estás muerto en tus delitos y pecados, estás muerta en tus delitos y pecados. Pero el Señor extiende su mano de misericordia y su gracia se extiende a tu corazón y Él te dice, despierta y te alumbrará Cristo, levántate de los muertos. Por eso quiero hacer una oración con aquellos que quieren aceptar a Jesús como su Salvador. Y le voy a pedir a todos aquellos que nunca hayan hecho una oración de corazón, sincera, para dejar su vieja vida, para morir con Cristo y resucitar con Cristo, para aceptarlo a Él como tu único y personal Salvador, para creer por medio de la fe en el sacrificio de Cristo que te trae una nueva vida. Los que nunca lo hayan hecho, por favor, levante una de sus manos al cielo y ore conmigo.